Y de Europa nos vamos a venir para aquí, para América Latina, porque es uno de los temas del día. Fue tema de conversación, te diría, todo el fin de semana, no solo en Colombia. La pregunta primero era, ¿dónde está Gustavo Petro? Una vez que reapareció después de... ¿Cuántos fueron? Ahora nos va a decir bien Sergio cuánto tiempo fue, pero yo creo que casi 72 horas terminó siendo el tiempo en el cual... estuvo sin aparecer Petro. Lo cierto es que reaparece, denuncia amenazas de muerte, todo muy raro, todo obviamente cuando todos recordamos, ¿no?, las palabras de Álvaro Leiva, el ex canciller, respecto de qué es lo que hace Petro en estas ausencias tan particulares. ¿Cómo estás, Sergio, querido? Un placer saludarte. Darío, un gusto saludarte. Mira, fueron 60 horas exactas las que 60, el presidente impecable. Gustavo Petro pues no se daba razón de su paradero. Uno, porque no trinó, y recordemos que él es muy activo en la red social X, que puede llegar a trinar al día casi 20, 25 trinos y en promedio 12 trinos durante el día, durante una semana. Pero durante estas 60 horas, este fue el común denominador, que no trinó Darío, no se sabía que era dónde se encontraba. Pero aún así, el viernes, que era un día muy importante para la parte diplomática de Colombia, porque se realizaba la 10ª cumbre de los presidentes del Caribe en la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, pues Petro no llegó y dejó plantado allí a 24 mandatarios del Caribe que se encontraban aquí en territorio colombiano, y Petro no llegó a esta cita. No se sabía dónde se encontraban. Te cuento que pude conversar con algunos periodistas que cubren con frecuencia la Casa de Nariño, que están ahí casi las 24 horas en Casa de Nariño cubriendo la información. Los citaron a estos periodistas a las 8 de la mañana en Catam, que es el aeropuerto de las fuerzas militares, al lado del Aeropuerto Internacional del Dorado, donde va el avión presidencial y salía directamente para Montería. Estaba citado a las 8 de la mañana, eran las 12:30 del mediodía y no daban razón del presidente de la República, porque sale la comitiva completa en el avión presidencial. No llegó Petro en ningún momento, cancelaron el vuelo. Quien sí estaba en Montería era la canciller Laura Sarabia, quien le tocó, Darío, le tocó en este punto ofrecer disculpas, decir que el presidente Petro no estaba, sin dar razones del por qué no asistió a esta cumbre de presidentes del Caribe, y desde ahí empezó a desaparecer Gustavo Petro durante el fin de semana. 60 horas que aún, Darío, no se sabe dónde estuvo, en qué parte se encontraba el mandatario de los colombianos, si se encontraba en Bogotá, si se encontraba en una de las casas presidenciales, ya sea en el Caribe colombiano o en alguna casa aquí que queda muy cerca a la sabana de Bogotá. No se sabía dónde estaba, Darío. Ahora, esto que vos contás, Sergio, de el avión presidencial ya armado y preparado para llevar al presidente a Montería, ya hace que sea algo realmente grave, porque si ni siquiera hubieran preparado el avión, bueno, se podría haber especulado con que hubo un cambio de agenda, con alguna, pero ya el avión preparado y el presidente no apareciendo de esta forma y sin que haya aún hoy una explicación oficial, más allá de lo que vamos a ver ahora, que fue el intento de explicación de Petro, habla, bueno, por lo menos de un episodio más que se suma a muchos otros que hasta ahora han encontrado una única explicación. Que puede ser una explicación mentirosa, puede ser, pero la explicación la dio Álvaro Leiva. Él dio una explicación por lo menos de qué es lo que pasa. Él dice, el presidente Petro, estamos diciendo, quien era canciller hasta el año pasado, ¿no?, elegido canciller por el propio Petro. El presidente Petro tiene un problema de adicciones y de repente, bueno, entra en un problema de consumo, queda imposible de encontrar, y solamente se lo puede encontrar 24 horas, 48 horas después. Y cuenta Leiva en esas cartas tan famosas que esto le pasó incluso en giras internacionales. Bueno, no sabemos si eso que dice Leiva es una difamación o es la realidad. Lo cierto es que Petro sigue desapareciendo y que no hay ninguna explicación oficial. Repasemos, si querés, Sergio, cómo Laura Sarabia, la canciller, trataba de cubrirlo, hoy haciendo lo que en otras ocasiones, cuando quien ocupaba su lugar era Álvaro Leiva, justamente el propio Leiva tenía que hacer, reemplazar a Petro cuando Petro no aparecía. Me gustaría aprovechar para excusar al presidente Gustavo Petro, que por
razones de fuerza mayor no nos pudo acompañar, no se pudo desplazar de la ciudad de Bogotá acá, pero su corazón y su sentimiento caribeño siempre nos acompañan y sin duda ha enviado un discurso y unas palabras las cuales me permitiré leer en este momento. Un saludo muy especial al excelentísimo presidente de la República de Panamá y presidente entrante de la Asociación de Estados del Caribe, AEC, para el periodo 2025-2026, José Raúl Mulino. Excelentísimo primer ministro de las Islas Vírgenes, Natalio Dixon. Excelentísima. Importante esto, ¿estaba presente el presidente Mulino de Panamá en esta cita allí, Sergio? Claro. Porque además termina Claro, Darío, porque sí, Panamá recibió en este momento la presidencia de los países de la Asociación de Países del Caribe. Era la entrega de Colombia, teniendo esta presidencia se la entregaba a Panamá. Una reunión muy importante, Darío, de la cual Petro no asistió. Le tocó pues ser anfitriona a Laura Sarabia como canciller y ofrecer estas disculpas sin ninguna justificación, sin ningún argumento de solidez que no asistiera el mandatario de los colombianos en un evento diplomático tan destacado. Porque efectivamente cuando hay un presidente, solamente un presidente, otro presidente lo puede recibir. Quiero decir, si uno es anfitrión de una cita en donde va a haber otro jefe de Estado, tiene que ser el propio jefe de Estado el que esté presente ahí. Si no, esto es en la diplomacia considerado una falta de respeto. Porque implica rebajarle el nivel al otro. Entonces, por eso es tan llamativo, porque son desapariciones que acarrean problemas para el propio prestigio y los propios intereses de Colombia, en este caso con un socio tan importante como es Panamá, país limítrofe, país con una historia común y con tantos intereses de alguna manera conjugados en este caso. Ahora, después de un largo silencio, Sergio, Petro reaparece en las redes sociales. Al presidente Gustavo. Reaparece y lo que dice es justificando su ausencia directamente porque habían unas amenazas contra su vida y vuelve a citar, pero cosas del pasado, de cosas que habíamos hablado justamente aquí en DNews el 9 de febrero, Darío, cuando se habían encontrado en Bogotá unas cáscaras de misiles de origen ruso y que Petro había dicho que estos eran utilizados justamente para poder atentar contra su vida y volvió a decir que el inconveniente en que quieren desestabilizar el gobierno, en que quieren atentar contra su vida, que así se lo había dicho el embajador encargado en Colombia para la celebración del 20 de julio del año pasado, Día de la Independencia Nacional, y vuelve a tener una retórica en ese aspecto. Por supuesto, no hay que desconocer que el presidente de los colombianos pueda llegar a tener amenazas contra su vida, pero estamos hablando de hechos del 9 de febrero, no hechos ni del 30, ni del 31, ni del 29 de mayo. Estamos hablando de hechos que pasaron en febrero y que continúan en investigación. Para Gustavo Petro, una de sus ausencias tenía que ver con eso, que le tocó resguardarse por temas de seguridad, pero sin dar explicaciones exactas de qué era lo que estaba pasando. Es más, dijo que la Policía Nacional había encubierto información privilegiada que tenían para atentar contra su vida, Darío. Hasta ese punto ha llegado Gustavo Petro para poder minimizar su ausencia por 60 horas en Colombia. No, y además hay otra cosa, Sergio, más allá de esto que vos planteás, que efectivamente es así, es muy grave, que hay algo en el discurso. Podemos ver el mensaje que publicó Petro, uno de los mensajes, porque hay uno de estos mensajes donde él parece olvidar que es presidente, porque fíjate, pareciera un ataque de celos, creo que le está respondiendo a Vicky Dávila acá en este mensaje, dice, una búsqueda irracional de los minutos que respiro o no respiro. Bueno, primero, el presidente, lamentablemente, durante los 4 años que dura su mandato, sí, tiene que dar cuenta de absolutamente todo. Es la realidad, nadie lo obliga a ser presidente. Todo. Silenciarse digitalmente es una medida de autoprotección. Se pierde uno de los asesinos. No es paranoia, es prevención. Ahora vamos a aventarnos nuevamente porque es insólito. Si lo están persiguiendo, entonces deja de publicar cosas en las redes. Eso es rarísimo. ¿Cómo tendría que ver una cosa con la otra? Pero continúo. Bajo celos se busca desesperadamente sin necesidad y con ignorancia.
Llevo muchas décadas defendiendo mi vida con éxito. Mis métodos sirven y no son contables. Aprendizajes del pasado. Tuve información de un ataque el día de la COP16 en Cali. Simplemente utilicé cosas del pasado para eludir el ataque y las usé ese día con éxito. Hago y haré siempre lo mismo cuando el peligro acecha. Esto es muy llamativo, Sergio, porque en definitiva es el presidente, se supone que es la persona mejor custodiada de toda Colombia porque tiene a su disposición todo el aparato de seguridad para protegerlo, y él apela a métodos del pasado que no sabemos de qué pasado habla. Habla de su pasado cuando era guerrillero, habla de su pasado de cuando era senador, habla de su pasado cuando era alcalde de Bogotá. Es raro, Sergio, porque dice él mismo que no utiliza entonces los recursos del Estado para protegerse. Sí, claro, lo que está diciendo es que quienes lo protegen, pues él no confía. En palabras más, palabras menos, eso es lo que está queriendo decir. Y así lo ha repetido en varias ocasiones, Darío. Hay que tener en cuenta que Gustavo Petro siempre ha tenido un delirio de persecución y siempre, desde que ha tenido un cargo público, que ha sido normalmente toda su vida, siempre ha dicho que por su pensamiento y por su ideología lo quieren asesinar. Esto pasó ya cuando era alcalde aquí de la ciudad de Bogotá. La misma situación se presentó, que habían atentados contra su vida, que había un plan para desestabilizarlo, que había un plan para no dejarlo gobernar, que había un plan para asesinarlo, en fin, eso sucedió. Ahora que es lo que se está viviendo es a mayor escala, digamos que las maquetas cambian dependiendo el puesto donde él se encuentre. Teníamos una maqueta en la alcaldía de Bogotá mucho más pequeña, ahora es una maqueta a nivel nacional donde él ya esto lo profundiza, dice que lo quieren desestabilizar y con el apoyo de la derecha, el fascismo, el nazismo, como siempre señala a quienes no están de acuerdo con él, Darío, pero aquí hay algo muy claro y es que él ha minimizado completamente a las fuerzas militares y no confía en ellas para su seguridad. Tanto así que se ha conocido algún pronunciamiento de Petro, Darío y televidentes, donde él dice que le ha tocado recurrir a estamentos privados para su protección. Es decir, no estaría utilizando ni la inteligencia de la policía, ni de las fuerzas militares, ni el Ministerio de Defensa para poder custodiarse y para poder resguardarse. Eso es deja mucho que desear por un mandatario que no confía en sus fuerzas militares, en la inteligencia nacional, en el Ministerio de Defensa, para poder tener la tranquilidad de poder mandar en Colombia, ¿no? Es muy preocupante porque efectivamente, si el propio presidente no confía en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas de Seguridad, muy difícilmente entonces pueda haber una gestión eficaz de la seguridad y la defensa. Bueno, de hecho es lo que está pasando hoy en Colombia, donde ha habido un repliegue muy importante de las Fuerzas Armadas en sectores estratégicos y eso ha dado lugar a un aumento del conflicto con episodios de terrorismo de los que vos nos venís contando con mucho detalle, lamentablemente desde hace mucho tiempo en lugares estratégicos con consecuencias muy graves. Ahora, Sergio... Totalmente, Darío. Me corro un momento de esto que tiene que ver con la coyuntura, con las últimas horas del presidente, esperando, porque por ahí... Si me permites. Sí, obvio, por supuesto. Sí, si me permites, mira... 11 de la mañana, 25 minutos en Colombia y no hay una información oficial todavía de la Casa de Nariño diciendo a la prensa y diciendo a la ciudadanía dónde estuvo el presidente Gustavo Petro. Sabemos que estuvo desaparecido, que no trinó, que no estuvo en las reuniones, ni siquiera en las reuniones diplomáticas importantes para el desarrollo del continente y sobre todo para la región Caribe. Pero no hay un pronunciamiento en dónde estuvo el presidente de la República. Hay que tener en cuenta y recordarles a la parte de prensa de la Casa de Nariño que la agenda del presidente es pública, que se debe conocer y se debe conocer dónde estuvo. Si recuerdas, Gustavo Petro hace menos de mes y medio se realizó una cirugía plástica donde también estuvo ausente por un tiempo y le hicieron una cirugía donde estuvo sedado completamente. Eso tiene que reportarlo al Congreso, tiene que reportarlo a la ciudadanía, porque es una persona que al estar sedada no está en sus 5 sentidos para poder mandar en el país y estaría ausente. En esta parte sí estaría ausente de sus facultades porque estuvo con anestesia general. Eso no se reportó. Es como si nada estuviera pasando, Darío, y como si la ciudadanía, los mismos de la primera línea, los mismos que criticaban los gobiernos anteriores, pues en este momento al ver a su máximo líder haciendo estas cosas, como si nada estuviera pasando. La verdad estamos esperando que desde Casa
Casa de Nariño se pronuncien para dar a conocer dónde se encontraba el presidente Gustavo Petro durante estas 60 horas, o pueden ser un poco más, porque lo estamos contando son por sus trinos, claro, pero no lo estamos contando por su agenda interna, si tuvo o no tuvo reuniones, si trabajó o no trabajó, si tuvo reuniones con los ministerios a su cargo, si estuvo reuniones con agentes internacionales. Eso es lo que no sabemos y es importante que la ciudadanía lo sepa. Sí, sí, por supuesto, porque efectivamente está bien esto que vos señalás. Una cosa es que vuelva a aparecer virtualmente y otra cosa es que esté en un lugar localizable trabajando. Eso la verdad que todavía no sabemos si ha vuelto a trabajar o no. Y forma parte de esta opacidad, de estos puntos oscuros en torno a la agenda del presidente que no son posibles en democracia. En democracia los servidores públicos deben rendir cuentas de absolutamente todos sus actos. Es la regla de la democracia. Total. Pero te decía, esto es la coyuntura, la discusión sobre lo que hoy pasa en Colombia, lo que hoy se discute. Ahora, la pregunta es si hay algunas cosas que está haciendo hoy el gobierno que pueden estar hipotecando el futuro de Colombia. Bueno, habrá que ver lo que pasa en materia de seguridad, en materia de defensa. Pero hubo un titular este fin de semana que me parece importante, por lo menos escarbar un poco, que habla sobre la situación económica. Gustavo Petro dejará este año a Colombia con uno de los déficits fiscales más altos de la historia. Estas son las impactantes cifras. De esto habla la revista Semana, que habla de un déficit fiscal de 7,8% del PBI proyectado para 2025. Sergio, ¿qué está pasando? Porque esto es hipotecar un país a futuro. Por supuesto, Darío. Mira, lo que estamos viendo en este momento es una mala administración financiera por parte de los recursos del Estado. Y eso se evidenció desde que llegó Gustavo Petro a la presidencia de la República. Y lo explico de una manera muy sencilla para los televidentes y lo hago con un ejemplo en casa. Si ustedes en casa tienen un ingreso de 10 pesos, digámoslo, mensualmente, pero usted está invitando a su casa, que es papá, mamá y 2 hijos, con esos 10 pesos usted se mantiene en arriendo, en comprar el mercado, en pagar servicios. Pero usted a esa casa le va metiendo más familiares, va llamando tíos, va llamando hermanos, va llamando abuelos, va llamando sobrinos, pero usted va teniendo más gastos para mantener esa casa. Es decir, esos 10 pesos no le alcanzan para eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mirar otros recursos de ingresos, de recursos frescos, para que lleguen a mantener la cantidad de personas que llegaron. Eso es lo que está pasando en este momento con el presidente Gustavo Petro, que se armó una burocracia muy grande y para mantener el Estado ahora es mucho más costoso que antes. Contrató a muchas personas, empezó a tener unos ministerios mucho más robustos, con una nómina mucho más amplia, tanto así que el Ministerio de la Igualdad fue uno de los de mayor recursos que este gobierno le pudo haber dado, y se cierra el otro año, no va más por decisión de la Corte Constitucional. Pero te contaba en este caso, Petro está matando a la gallina a los huevos de oro. Colombia es un país que en su canasta internacional, en balanza comercial, el petróleo pesaba bastante para la venta de este petróleo y poder traer esos dólares al país. Petro está marchitando el sector de hidrocarburos, ya no tenemos esos recursos como antes, es decir, que le ha tocado recurrir a deuda. Ya en los mercados internacionales la deuda sigue mucho más cara para Colombia, porque estamos a un paso de que la única calificadora de riesgo pueda terminar en quitarle el grado de inversión a Colombia, y eso va a ser mucho más costoso para todos nosotros conseguir estos recursos que necesita el gobierno. Pero adicional a eso, la mala administración lleva a que tomen una decisión, Darío, de poder que los colombianos, a través de las empresas y algunas personas naturales, paguen impuestos anticipados. Es decir, a partir de este mes, los colombianos van a pagar un impuesto de renta, que eso es a todos los ingresos que le entran a la empresa, tanto del 2025 como del 2026. Eso va a acarrear que las empresas tengan que endeudarse, que tengan que sacar plata donde no tienen para pagar impuestos, y que el gobierno, que está pasando por un momento de vacas flacas, de olla raspada, porque no tiene los recursos por un mal manejo, tenga que apretar al resto de colombianos para tener estos recursos. Un mal manejo lleva a que tengas déficit fiscal.
porque no sabes manejar la plata que entra ni la plata que sale en el manejo del presupuesto general de la nación. Y nos está llevando a cifras históricas, Darío. Cercano al 8% del déficit fiscal en realidad es histórico en Colombia. Yo me acuerdo que hace 5 o 6 años, un poco antes de pandemia, cuando hablábamos de déficit fiscal que estaba acercándose al 4%, las alarmas eran grandes para todo el sector financiero. Ahora que la doblamos, pareciera que la gente no entendiera que esto es una situación que nos va a acarrear crisis económica, que nos va a llevar posiblemente a recesión y que nos va a llevar posiblemente a una tasa de desempleo que en este momento, aunque se encuentra favorable, pueda empezar a empeorar porque las empresas no van a tener oxígeno en años siguientes para poder mantener el ritmo que llevan pagando la cantidad de impuestos que le están apretando. Sergio, vengo del futuro, soy argentino. Años y años de déficit fiscal terminan llevando a años y años de endeudamiento que terminan llevando a defaults, a inflación crónica y a recesión crónica. Esta es la realidad. Por eso es tan delicado de lo que estamos hablando. Quizás los efectos no se sientan hoy, ni el año que viene, quizás tampoco en 2 años. Pero si esto continúa, los efectos se van a sentir y salir de ahí es muy difícil, es muy difícil. Por eso hay que estar más atento a estas cuestiones. Mientras el presidente de alguna manera nos entretiene a todos desapareciendo, denunciando conspiraciones, hablando de huelgas indefinidas, hablando de consultas populares por reformas que nadie sabe muy bien a quién benefician, en el fondo, atención, porque si se descuida la economía como se la está descuidando, las consecuencias a futuro pueden ser muy, pero muy graves. Impecable, Sergio, la seguimos en breve. Así es, Darío, muy atentos.